En el presente video vamos a ver cómo se expresan las cantidades cinemáticas, las cantidades que se usan para describir el movimiento en términos vectoriales. Definiremos el vector posición, el cambio del vector posición, que es el desplazamiento, y además definiremos los conceptos de velocidad instantánea y aceleración instantánea. Se asume que conocemos antes de este video las operaciones básicas con vectores, el concepto de vector y el concepto de componentes de un vector, y sabemos trabajar con ellos. Vayamos entonces a la parte de cinemática sin más preámbulos. Para describir el movimiento, lo primero que tenemos que fijar es un origen de coordenadas y un sistema de referencia basado en ese origen. Ese origen se elige arbitrariamente y una vez elegido, a partir del mismo se define el vector posición de una partícula en movimiento. El vector posición es una función vectorial que depende del tiempo. Es una función que para cada instante asocia tres coordenadas que me dan la ubicación espacial del punto donde se encuentra la partícula en ese instante. El cambio de la posición es lo que define el movimiento. Cuando la posición está estática, no hay movimiento, decimos que estamos en reposo, y cuando esta está cambiando, decimos que hay movimiento. El cambio de la posición da lugar a un desplazamiento. El desplazamiento se define como el vector que une una posición inicial con una posición final, como podemos ver acá en esta indicación. El desplazamiento es un vector que es independiente de la trayectoria seguida entre dos puntos. Solamente depende del punto de partida y el punto de llegada. Podemos ver de nuestros estudios sobre vectores que el desplazamiento va desde la punta del vector posición inicial hasta la punta del vector posición final, de manera que el desplazamiento es la diferencia, como vemos acá, de la posición final menos la posición inicial, diferencia vectorial. Continuamos. Vamos a diferenciar acá el concepto de distancia versus desplazamiento. El concepto de distancia es un concepto, una magnitud escalar, y definimos la distancia recorrida entre dos puntos A y B como la longitud de la trayectoria seguida entre estos puntos. Entre ambos puntos pueden haber muchas trayectorias posibles y por lo tanto muchas distancias dependiendo de cuál trayectoria tomemos para recorrerlo. El desplazamiento, en cambio, está definido de manera unívoca como la distancia más corta entre los puntos más una orientación en el espacio. Una orientación que viene dada por un solo ángulo en el caso de dos dimensiones o por dos ángulos además de la magnitud en el caso de tres dimensiones. Definamos ahora el concepto de velocidad media previo a la definición que nos interesa hoy, que es la definición de velocidad instantánea. La velocidad media es un concepto que abarca, que involucra dos puntos de la trayectoria, dos puntos del movimiento y por supuesto los dos instantes asociados a esos puntos. La velocidad media es el desplazamiento entre un punto inicial y uno final dividido entre el intervalo de tiempo que toma realizar ese desplazamiento. Entonces la velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. La velocidad media lo que hace es comparar el desplazamiento con el tiempo que éste toma. Cuando tenemos para un mismo desplazamiento tiempos más cortos, entonces decimos que tenemos una velocidad alta. Cuando el tiempo es muy largo, decimos que el movimiento es muy lento, la velocidad es baja. Ese es el concepto de velocidad. Intenta comparar el desplazamiento con el tiempo que éste toma. El vector velocidad, por ser un producto de el vector desplazamiento por el escalar 1 entre delta t, el vector velocidad media entonces resulta ser un vector paralelo en la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento. Eso lo podemos apreciar acá en este dibujo. Acá tenemos la posición S1, la posición S2,
vemos el vector en azul, el vector desplazamiento, y vemos que la velocidad media es paralela al mismo. La velocidad media que se obtiene dividiendo ese vector desplazamiento entre el intervalo delta t. Dependiendo del tamaño del intervalo de tiempo, la velocidad media podría ser más grande o más pequeña. Para intervalos de tiempo pequeño, el vector velocidad media hay que representarlo más largo, mayor velocidad, porque estamos haciendo el mismo desplazamiento en menos tiempo. Y para un intervalo de tiempo muy grande, ese cociente va a dar muy pequeño, y esa idea es compatible con la idea de una velocidad media pequeña. Lo que vamos a hacer ahora es definir la velocidad instantánea. La velocidad en un instante de tiempo, es decir, en una posición específica de la trayectoria. Por ejemplo, en este dibujo, ese punto donde queremos definir la velocidad instantánea podría ser la posición inicial. Veamos cómo se define. Para definir la velocidad instantánea, simplemente tomamos la velocidad media. Aquí está la velocidad media en un intervalo de tiempo, entre un intervalo de tiempo arbitrario t, un instante t, y un instante posterior t más delta t, donde delta t es un incremento en el tiempo. Entonces acá tenemos la definición de velocidad media, pero metida dentro de un límite. Ya vamos a ver qué significa el límite. Acá tenemos el desplazamiento, la posición final es r de t más delta t, y la posición inicial es r de t. Por eso al restar r final menos r inicial, obtenemos r de t más delta t menos r de t. Dividimos entre el intervalo de tiempo, que es delta t, y eso nos da la velocidad media. Ahora tomamos el límite cuando delta t tiende a 0. ¿Qué significa eso? Significa que estamos considerando desplazamientos muy cortos, desplazamientos que dejan a la partícula en un punto cada vez más y más cercano al punto inicial, al punto de partida. Cuando tomamos ese límite, para delta t tendiendo a 0, lo que vamos a conseguir es que la partícula prácticamente se encuentra en la misma posición. ¿Sí? Cuando le permitimos a la partícula moverse durante un tiempo infinitesimalmente pequeño, la partícula prácticamente no cambia de posición. Entonces podemos hablar de la velocidad en ese punto, en esa posición, es decir, en ese instante de tiempo. Ese es el concepto de velocidad instantánea. Se define entonces como el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0 de la posición final menos la posición inicial entre el intervalo de tiempo. En corto, el límite cuando delta t tiende a 0 de delta r entre delta t. Este tipo de límites se conoce como derivada. En este caso, la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿De quién es la derivada? De la función que se está incrementando. Recordemos que como consecuencia del intervalo en la variable independiente, que es el tiempo, el incremento delta t, automáticamente se incrementa la función que depende de t, la función posición. Esa función cuyo incremento estamos comparando con el intervalo de tiempo es la función que estamos derivando. Este límite es la definición de una derivada. En este dibujo podemos ver qué ocurre con la velocidad media en la medida que el punto final, la posición final, se acerca cada vez más y más a la posición inicial. Como consecuencia de que el intervalo de tiempo que transcurre entre la posición final y la inicial se aproxime a 0. Acá hay un vector desplazamiento. Cuando dejamos que el punto final, el punto que aquí está definido como B, se acerque más, se acerque desde B hasta B1, tenemos otro vector desplazamiento más corto, con B2 más corto, y vemos que en la medida que el punto B se va acercando al punto A lo largo de la trayectoria, vemos que el vector desplazamiento va tendiendo a alinearse con un vector tangente. Ese vector tangente, que es el límite, es el vector velocidad instantánea. Bien, recordemos que acá en este dibujo no están representadas las velocidades medias, pero las velocidades medias son paralelas a esos desplazamientos. Si el desplazamiento se va aproximando
a la dirección de v, también la velocidad media. La velocidad media va tendiendo a la v instantánea. La velocidad instantánea es una velocidad entonces en un instante. No necesitamos tener dos instantes para calcularla. Veamos entonces este concepto un poquito mejor acá. Aquí tenemos una trayectoria tridimensional y también vemos que se cumple que la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Siempre va a ocurrir eso. En general, la derivada de una función vectorial es tangente a la trayectoria. Pasemos ahora al concepto de aceleración media, primero que nada. Fijémonos que para definir el concepto de aceleración media, lo que hacemos es comparar la variación de la velocidad instantánea con el intervalo de tiempo que toma en ejecutarse esa variación. Por ejemplo, si quiero ver la aceleración media de un vehículo que acelera de 0 km por hora a 100 km por hora, mido el tiempo que tarda el velocímetro en marcar ese aumento de velocidad y divido el aumento de velocidad entre el tiempo, obteniendo entonces la aceleración media entre esos instantes. Notemos que el concepto de aceleración media no hubiese tenido sentido antes de que definiéramos la velocidad instantánea, porque no teníamos una velocidad en un punto. Ahora sí, ahora tenemos definida la velocidad instantánea en cada punto y podemos preguntarnos cómo varía, así como antes nos preguntamos cómo variaba la posición y terminamos definiendo el concepto de velocidad. La aceleración media es paralela al cambio de velocidad. La aceleración media es delta v entre delta t. El vector delta v multiplicado por el escalar 1 entre delta t. De manera que la aceleración media es paralela al vector delta v, que significa la variación de la velocidad. Acá podemos ver dos puntos de una trayectoria. Tenemos un vector velocidad instantánea en el punto 1 y un vector velocidad instantánea en el punto 2. Vamos a trasladar esos vectores, que son vectores libres, como habíamos acordado. Vamos a trasladarlos a un origen común. Aquí se ve, a mano derecha de la figura, se ve que los dos vectores velocidad instantánea están trasladados a un origen común. Si hacemos la diferencia v2 menos v1, que consiste geométricamente en unir las puntas de los vectores desde v1 hacia v2, siempre desde el segundo vector hasta el primero, tenemos acá este vector en rojo, que es el vector delta v, al cual es paralelo nuestra aceleración media. Aquí tenemos básicamente lo mismo que hicimos en la lámina anterior, pero hemos dibujado el vector velocidad en el punto A y el vector velocidad en el punto B, y trasladamos la velocidad en el punto B paralelamente a sí misma hasta hacerla coincidir con el punto A. Entonces allí tenemos los dos vectores, velocidad inicial, que es la velocidad en A, velocidad final, que es la velocidad en B. Aquí tenemos el vector variación de la velocidad, al cual es paralela la aceleración media. Finalmente definamos el concepto ahora de velocidad instantánea. La velocidad instantánea se va a definir de manera análoga. Finalmente definamos el concepto de aceleración instantánea. La aceleración instantánea se va a definir de manera análoga a como definimos el concepto de velocidad instantánea. La aceleración instantánea es entonces el límite cuando delta t tiende a 0 de la variación de la velocidad delta v entre el intervalo de tiempo delta t, es decir, v de t más delta t, que sería v final, menos v de t, tomando el intervalo, el límite cuando delta t tiende a 0. Esa aceleración instantánea entonces se puede ver acá en esta figura. Es una aceleración que tiene una componente paralela a la velocidad y una componente perpendicular a la velocidad. Aquí estamos mostrando además las componentes X y Y, que esas componentes X y Y no necesariamente son, no son de hecho las componentes paralela y tangencial. La componente paralela y voy a repetir, repito lo del dibujo nada más. Acá tenemos entonces representado el vector aceleración instantánea en un punto dado de la trayectoria. Podemos entonces ya decir que la aceleración
es una función del tiempo y hay una aceleración definida para cada instante de tiempo y equivalentemente para cada punto de la trayectoria. Fíjense que la aceleración apunta hacia el lado cóncavo de la curva, bien, hacia el lado donde la curva se cierra. Vuelvo a repetir lo del dibujo por última vez y ya cierro el video. Vamos a editar todo eso desde el dibujo. Tenemos acá entonces representada la velocidad instantánea en un punto dado de una trayectoria junto con la aceleración instantánea. La aceleración instantánea entonces es una función que está definida para cada instante de tiempo y por la forma como la definimos, por el límite como la definimos, podemos concluir que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Vamos ahora a resolver un ejemplo de cinemática en una dimensión. Vamos a considerar la posición de un objeto que depende del tiempo de acuerdo a la ecuación x de t igual a t cuadrado menos 5t más 1, donde la x está expresada en metros y el tiempo en segundos, la posición en metros y el tiempo en segundos. Veamos la primera pregunta. Nos piden calcular el desplazamiento durante el intervalo entre los instantes t igual a 3 segundos a t igual a 4 segundos. Es decir, hay un intervalo de tiempo entre ellos, delta t, que sería 4 segundos menos 3 segundos. Hay un incremento de 1 segundo entre los dos intervalos. Bueno, para calcular el desplazamiento calculamos las dos posiciones, la inicial y la final. Comencemos con la posición inicial en el instante de 3 segundos. Lo que tenemos que hacer es sustituir el valor del instante en el cual queremos hallar la posición en la función de posición, la función t cuadrado menos 5t más 1. Donde quiera que aparezca una t, colocamos 3. Voy a omitir las unidades porque estamos trabajando todo en metros y segundos y no hace falta colocarlas para saber cuál va a ser el resultado de las unidades. Donde va t, ponemos 3, 5 por t, entonces aquí sería 5 por 3 más 1. Al evaluar esto nos da 3 al cuadrado 9, más 1 10, menos 5 por 3 15. 10 menos 15, esto nos da menos 5 y sabemos que esto tiene que dar en metros. Calculamos la posición final, x en 4 segundos. Donde vaya t, donde veamos t, escribimos el 4. Mismo procedimiento. Estamos evaluando una función en un instante dado. Esto nos queda 4 por 4 16 más 1 17 menos 5 por 4 20. 17 menos 20 menos 3 metros. Ahora el desplazamiento, que es lo que nos piden en la parte A, es delta x igual a x final menos x inicial. Es decir, x final menos x inicial. Esto sería, la x final es la posición en 4 segundos, que es menos 3 metros, menos la posición inicial, que es menos 5 metros, la posición a los 3 segundos. Acá menos 5, menos por menos da más, esto es menos 3 metros más 5 metros, y eso es lo mismo que 5 menos 3, eso da 2 metros de desplazamiento en el segundo, que va de 3 a 4 segundos. Ahora veamos la parte B, la velocidad media en el mismo intervalo. Nada más sencillo, simplemente aplicamos nuestra definición de velocidad media. La definición de velocidad media nos dice que tenemos que dividir el desplazamiento entre el intervalo de tiempo en el cual se efectúa ese desplazamiento. Eso nos daría 2 metros, que es el desplazamiento que acabamos de calcular, entre 1 segundo, que es el valor del intervalo de tiempo que estamos considerando. 2 entre 1 da 2, esto nos da en metros sobre segundos. La unidad del numerador la dividimos entre la unidad del denominador, 2 metros sobre segundo. La parte C nos dice
hallar la fórmula general para el desplazamiento entre el instante t y el instante t más delta t. Bien, eso lo vimos durante la presentación. El instante t es un instante cualquiera, por eso es general, es una fórmula general. Y el incremento delta t es un incremento cualquiera que no nos importa porque va a tender al final, va a tender a cero. Y nuestro resultado va a depender del instante t únicamente. Bueno, para ello hacemos lo que hicimos ahorita. Evaluamos en los instantes inicial y final. En este caso el instante inicial es t y el instante final es delta t. X de t es la misma función que tenemos porque al evaluarla en t nos queda exactamente igual. Nos queda t cuadrado menos 5t más 1. Ahora x de t más delta t, que es la x final, es donde veamos t, vamos a sustituir t más delta t. Primero aparece t cuadrado, vamos a abrir un paréntesis, ponemos aquí al cuadrado, entonces dentro de ese cuadrado iba t, ¿no? Pero nosotros vamos a sustituir por t más delta t. Estamos evaluando la función posición en t más delta t. Luego viene menos 5 por t, pero ese t lo sustituimos por lo mismo, t más delta t. Y luego viene un 1 más 1. Ahí tenemos x de t más delta t. Esa x de t más delta t la vamos a desarrollar un poco más para simplificarla. Vamos a desarrollar el cuadrado de la suma de dos cantidades. Esto es t cuadrado, el primero al cuadrado, más 2 veces t por delta t, es decir, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, delta t cuadrado. Un producto notable, muy conocido por nosotros. Y si no nos acordamos del producto notable, bueno, escribimos t más delta t por t más delta t, que es lo que significa t más delta t cuadrado, y aplicamos distributiva. Entonces nos va a salir un poco más largo, pero al final nos va a quedar esto después de las correspondientes simplificaciones. En el segundo término aplicamos distributiva, menos 5 por t, menos 5 por t, menos 5 por delta t. Y luego viene más 1. Bien, eso por el momento lo dejamos así. Pareciera que quedó muy largo, ¿verdad? Pero no, ya se va a simplificar cuando calculemos, ya que tenemos x de t y x de t más delta t, podemos calcular delta x. Delta x es x final, es decir, x de t más delta t, menos x inicial, que es x de t. Cuando hagamos esta resta vamos a ver cómo se simplifica un montón de términos allí. X de t más delta t es lo que tenemos allí, t cuadrado más 2t por delta t más delta t al cuadrado menos 5t, solamente estamos transcribiendo, menos 5 delta t más 1. A eso le vamos a restar x de t, que es la función que nos dieron al principio, t cuadrado menos 5t segundito, ahí está, menos 5t más 1. Como vamos a restar, vamos a poner esto acá entre paréntesis y ponemos un menos delante, porque estamos restando. Ahora simplemente ese menos, eliminamos el paréntesis multiplicando todo lo de adentro del paréntesis por menos, es decir, cambiándole el signo a todo, y nos queda que delta x va a ser igual a, vamos a ponerlo acá en color rojo para distinguir mejor, va a ser igual todo lo que tengo allí, pero con el paréntesis eliminado y cambiado todo de signo, ¿no? Esto va a quedar t cuadrado más 2t por delta t más delta t cuadrado menos 5t menos 5 delta t más 1, y eliminando el paréntesis nos queda menos t cuadrado, ese menos entra. Después nos queda menos, por el menos del menos 5 nos queda más 5t. Voy a colocarlo acá para que se vea cómo se cancela. Y el otro nos queda menos 1. De manera que todos los términos
de la función t se cancela. Este se cancela con este porque es t cuadrado menos t cuadrado. Restamos dos cantidades iguales y se cancelan. Aquí es 5t cuadrado menos 5t menos 5t se cancela y 1 menos 1 se cancela. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda nada más, a ver, vamos a volver a cambiar. Delta x igual a 2t por delta t, 2t por delta t más delta t al cuadrado menos 5 delta t. Esos son los únicos tres términos que quedan, que sería este y este, los únicos tres términos. Con ese delta x vamos a dividirlo entre delta t, tenemos delta x entre delta t, desplazamiento entre tiempo, y ahí vamos a tener la expresión general de la velocidad media. Bueno, aquí ya tenemos la expresión general del desplazamiento. Esto que está acá vamos a transcribirlo, vamos a pasar a otra página y lo copiamos para tenerlo más claro. La respuesta a esta pregunta es esa que está allí, el desplazamiento, la fórmula general del desplazamiento entre t y t más delta t es, a ver, 2t delta t más delta t cuadrado, 2t delta t más delta t cuadrado y menos 5 delta t, menos 5 por delta t. Ahí tenemos la expresión general para el desplazamiento. Queda en función de t y delta t. ¿Qué más nos preguntan? Bueno, una vez obtenido ese desplazamiento, nos piden hallar la velocidad instantánea para cualquier instante, tomando el límite cuando delta t tiende a 0. Bueno, primero vamos a hallar la velocidad media y luego tomamos el límite. Velocidad media es delta x entre delta t. Eso es ese delta x, que por cierto lo podemos escribir, ese delta x, podemos factorizar el delta t, sacar un factor común, dado que el delta t se repite acá en todos los términos. Aquí aparece delta t, aquí aparece un delta t y aquí aparecen dos. Saco uno de cada uno, y nos queda factorizado como delta t paréntesis, y nos queda dentro 2 por t sin el delta t porque lo factoricé, lo saqué fuera del paréntesis, menos 5 sin el delta t, más delta t, un solo delta t porque hay otro que, el otro delta t lo saqué como factor común fuera del paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? Nos queda esa expresión delta t por 2t menos 5 más delta t. Ese es el desplazamiento, eso es delta x dividido entre delta t. Bien, acá podemos fácilmente cancelar este delta t, porque delta t es distinto de 0. El intervalo de tiempo no puede ser 0, ni siquiera cuando lo ponemos en el límite. En el límite dice delta t tiende a 0, pero tiende a 0 implica que no va a ser 0. Bueno, la velocidad instantánea en el instante t, la fórmula general para la velocidad instantánea en el instante t es el límite cuando delta t tiende a 0 de esa expresión de la velocidad media, que nos quedó así como está allí, sin el delta t. Nos queda 2t menos 5 más delta t. El delta t del paréntesis sí queda porque ese no se canceló, ya que no se sacó como factor común. Esto es simplemente, este límite es simplemente calcular, sustituir donde está delta t, sustituir 0. Es decir, esa expresión entre paréntesis, cuando delta t se hace cada vez más pequeña, tiende a 2t menos 5 simplemente. Este límite da 2t menos 5. Y esa es la expresión de la velocidad instantánea. Bien, es decir, esa es la derivada de la posición que nos dieron al principio. Si ustedes calculan la derivada por los métodos que ya han aprendido, pueden fácilmente obtener este valor. Maxi, esto de la derivada lo podemos editar si vamos a utilizar el mismo video para los chicos que están entrando nuevos. Esto lo estoy haciendo para los grandes, pero para los nuevos podemos evitar lo de la derivada porque ellos no saben eso.
aunque yo les mencioné, pero como un nombre nada más. Bueno, vamos a la parte C entonces. Vamos a la parte C. Ya tenemos la velocidad instantánea. Ahora nos piden la aceleración media entre los mismos instantes, 3 y 4 segundos, y la aceleración instantánea para cualquier instante. Bueno, vamos a... Para calcular la aceleración media necesitamos calcular las velocidades inicial y final. La velocidad en el instante 3 segundos y la velocidad en el instante 4 segundos. Ok. Entonces, bueno, ¿cuál velocidad? La velocidad instantánea que recién acabamos de hallar. La velocidad instantánea que recién hallamos es 2t menos 5. Bueno, esto es 2t menos 5 evaluado en 3. 2 por 3 menos 5. Eso nos va a dar 2 por 3, 6, menos 1, 5. Eso nos da 1 metro sobre segundo. No estoy poniendo las unidades, pero sabemos que nos tienen que dar las unidades correctas de velocidad, que son metros sobre segundo, ya que estamos trabajando todo en metros y segundos. Lo mismo para 4 segundos. 2 por 4 segundos menos 5. Esto nos tiene que dar 2 por 4, 8, menos 5, 3 metros sobre segundo. De manera que la variación de la velocidad en ese intervalo es final menos inicial, 3 metros sobre segundo menos 1 metro sobre segundo. La variación es 2 metros sobre segundos. Bien, ese es el incremento de la velocidad entre esos dos instantes de tiempo. Con eso pero con eso no respondemos todavía. Con eso ahora tenemos que calcular la aceleración media. La aceleración media es variación de velocidad entre intervalo de tiempo transcurrido para esa variación. Eso es 2 metros sobre segundos entre 1 segundo. Esto nos da 2 entre 1, 2 metros sobre segundos entre segundos. Eso es metros sobre segundos al cuadrado. Hacemos división de fracciones, pero con las unidades, y nos da eso. Aplicamos metros sobre segundos. Al segundo de abajo le ponemos un 1 como denominador, que no se ve, pero esta vez lo visibilizamos y podemos obtener estas unidades, metros sobre segundos al cuadrado. Ahora sí concluimos la pregunta correspondiente a la aceleración media. Veamos la última pregunta, la pregunta 6. Es la aceleración instantánea para cualquier instante. Bueno, el mismo procedimiento que aplicamos con la velocidad. Vamos a escribir la velocidad en función del tiempo que acabamos de hallar. Esto es, a ver, 2 por t menos 5, ¿verdad? 2 por t menos 5. Ok, y eso es b de t, y evaluamos esa es la velocidad inicial en el intervalo t más t hasta t más delta t. Entonces esta sería la velocidad inicial, b de t, y la velocidad final sería b de t más delta t, que sería evaluar esa expresión en delta t. Donde aparezca t, coloco t más delta t. Ahora es más sencillo porque no hay términos cuadráticos. Entonces esto acá nos da simplemente, aplico distributiva, esto nos da 2t más 2 delta t menos 5. Ahí tenemos la velocidad, y ahora el delta b entre el intervalo t y t más delta t es la resta de esas dos, final menos inicial. B de t más delta t menos b de t, que sería, esto sería igual a 2t más 2 delta t menos 5 menos b de t. B de t sería 2t menos 5. Multiplicamos allí los signos para eliminar el paréntesis y nos queda 2t más 2 delta t menos 5 menos 2t más 5. Cancelamos acá 2t con 2t menos 5 con más 5, y el resultado nos queda simplemente 2 delta t. Eso es.
eh, 2 delta t. Cuando calculamos entonces acá la aceleración instantánea, a de t es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de delta v entre delta t. Es decir, el límite cuando delta t tiende a 0 de delta v nos dio 2 delta t entre delta t. Se cancelan los delta t y eso nos queda el límite cuando delta t tiende a 0 de 2, de una constante. Entonces no, el delta t desapareció, el delta t se canceló. Entonces ese 2 siempre va a ser 2, no importa si delta t tiende a 0 o tiende a lo que sea. Este límite nos da 2. Las unidades de aceleración deben ser metros sobre segundos al cuadrado y ese es el resultado final. La aceleración es una aceleración constante para este movimiento. Es decir, este movimiento que estábamos estudiando es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esa partícula que se mueve con esa función de posición que nos dieron en el enunciado del ejercicio, es una partícula que se mueve con aceleración constante. MRU-B. Finalizamos acá. Vamos a parar, vamos a poner la pausa.